9:24 de la mañana, hora del este, en los Estados Unidos. Hacemos ahora contacto con Sebastiana Barraez. Sebastiana, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti y la audiencia. Sebastiana, el señor Cabello va a la Asamblea Nacional a denunciar un plan subversivo en Maturín y se hace acompañar por los viceministros, todos ellos militares, y destaca la presencia nada menos que de Granco Artiaga, el esbirro, el torturador. ¿Qué sabes de ese supuesto plan que ha develado Cabello y por qué la presencia de Granco exhibiéndolo abiertamente allí en la Asamblea Nacional? Eh, lo de Granco es lo del coronel Alexander Enrique Granco Artiaga, pues es evidente, se ha convertido en algo así como el escolta personal de Diosdado Cabello y es la unificación de dos mentes sumamente perversas para tratar de crear falsos positivos y de montar todo este cuento de las operaciones a ver si les resultan redondas. Ujú. Sobre lo que ha dicho Diosdado Cabello sobre lo que encontraron supuestamente en dos galpones de Maturín en el estado Monagas. Mira, César Miguel, eso no tiene cómo sostenerse, porque sencillamente es evidente que fue un montaje mal hecho, apresurado, una vez que obtuvieron información que iba ese día específicamente iba a haber un anuncio por parte de Estados Unidos que iba a perjudicar al régimen de Nicolás Maduro. Y no sé si se esperaban o no que fuese específicamente el aumento de la recompensa, 50 millones de dólares, pero más aún las razones por las que Estados Unidos expone que toma esa decisión. Y es porque están revelando que por primera vez los Estados Unidos asume claramente que lo que está haciendo el régimen venezolano, eh, eh, lesiona los intereses de los estadounidenses. Creo que muchas veces todas estas operaciones que habían montado desde el régimen venezolano, pues hablaba de conspiraciones y de todo este tipo Ujú. de cosas, pero este cuento en particular que termina montando Diosdado Cabello con la puesta en escena de la supuesta, el supuesto descubrimiento de una cantidad de explosivos, pues mira, César Miguel, qué cómico es. Yo me dediqué con mucha calma a ver no solamente lo que dijeron, sino lo que escribieron en esas plataformas. Y resulta que empezaron anunciando o anuncian que encontraron una serie de materiales para la creación de explosivos. Bueno, y todo ese cuento lo resumen finalmente en que Diosdado Cabello dice que sospecha que en esas cajas que encontraron hay material C4. O sea, Ya. indudablemente que desde todo punto de vista era una puesta en escena. A ver, ¿por qué Estados Unidos con tanta precisión le sube, le duplica la recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro y señala al cartel de los soles? ¿Será que acaso la detención de Hugo Carvajal, alias El Pollo, ha cantado y ha dado información al respecto? También estaba preso en Estados Unidos y se ha declarado culpable, al igual que Carvajal, Ovidio Guzmán, el Chapito, el hijo del Chapo Guzmán. ¿Qué sabes de esto, Sebastiana? Bueno, si bien yo no descarto de ninguna manera la importante información que al respecto pudo aportar y puede aportar el mayor general Hugo Armando Carvajal Barrios sobre lo que se ha hecho en Venezuela durante la revolución bolivariana, tanto en la época de Hugo Chávez como la de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro en esta segunda etapa de la revolución, pues yo creo que, fíjese, hay mayor precisión en lo que puede haber revelado el hijo del Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque sin duda, porque la decisión que toma Estados Unidos es precisamente en estos momentos e involucra a los dos países, tanto a México como a Venezuela. Y Estados Unidos ha venido trabajando sobre el tema Venezuela desde hace mucho rato. Pero en estos momentos, cuando alega
que lo que está ocurriendo en materia de narcotráfico ya no son hechos precisamente aislados o sencillamente negocios. Está diciendo que están siendo lesionados los intereses de los estadounidenses. Y eso implica una actuación por parte de las autoridades de ese país, porque, como yo muchas veces he dicho, creo que los venezolanos a veces que nos creemos que estamos en el ombligo del mundo, resulta que asumimos que, bueno, que a los otros países les puede interesar lo que pasa en territorio venezolano. Yo Mm. insistí muchas veces en que Estados Unidos iba a ver claramente como una amenaza lo que sucedía en Venezuela en el momento en el que se percataran que esos intereses los estaban amenazando seriamente. Y ya no se trataba de derechos humanos, ya no se trataba ni siquiera del hambre Ujú. que se pasa en Venezuela, sino de los intereses que afectan a Sí. los estadounidenses y que en este caso queda evidente. Sebastiana, Nicolás Maduro en tanto jefe del cartel de los soles. ¿Cómo funciona ese cartel de los soles? ¿Es Nicolás Maduro el equivalente de lo que era, por ejemplo, el Chapo Guzmán con el cartel de Sinaloa? ¿Podemos comparar ambos carteles? ¿De qué estamos hablando? No, fíjense, mi estimado César, yo siempre insistí y que uno debe tener muy claro cuál era esta situación del llamado cartel de los soles. Cuando eso ocurre, cuando eso empieza a aparecer en el escenario, pues era evidentísimo que no existía un cártel como tal llamado de los soles, sino que había militares de alto rango, entre esos generales, involucrados en todo este negocio del narcotráfico y de las rutas del narcotráfico en Venezuela. Pero resulta que la situación en Venezuela es peor, César Miguel, de lo que alguna vez fueron los cárteles, por ejemplo, de Cali o estos de Medellín o incluso los que hay en México, porque es que esas son organizaciones que actúan paralelas al Estado. El Ujú. problema es que en Venezuela no. En Venezuela lo que está ahora, y es lo que yo creo que es clave para los Estados Unidos, es que quienes están en el alto poder son precisamente el cártel. Ujú. No se trata de militares como anteriormente ocurría y que le dieron nombre a esto del llamado cártel de los soles, que participaban en el negocio del narcotráfico, sino que ahora es desde la propia cúpula del poder en Venezuela, estableciendo relaciones, acciones, negociaciones que involucran y digamos que actúan conjuntamente con organizaciones reconocidas a nivel internacional que tienen negocios con el narcotráfico, como ocurre con la guerrilla colombiana, específicamente con el Ejército de Liberación Nacional y lo que antes fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sebastiana, ya que mencionas al ELN, ¿qué pasó en la frontera? Leo aquí, el combate entre guerrillas por la muerte de alias Sarko Aldinever se inició en la frontera, incluyendo los estados Apure y Amazonas, desde el lunes 4 de agosto. No solo versiones de habitantes de la zona le confirmaron a Infobae el enfrentamiento entre el ELN y la Segunda Marquetalia, también lo hizo la alcaldesa de Maroa, dirigente del PSUV, Floricela Amazonas Guerrero Briceño. Ella fue llamada a Caracas, lo que indica que la sacaron en avión de Maroa para que apareciera en el Consejo Federal de Gobierno para las fotografías con los que el régimen pretende demostrar que hay total normalidad en el país. ¿Qué es esto, Sebastiana, por favor? Bueno, lo primero, César Miguel, que debo decir es que es verdad, cierto, que desde el 4 de agosto se iniciaron unos combates producto casualmente de la muerte de alias Zarco. Alias Zarco era el segundo comandante de la segunda Marquetalia, la liderizada por alias Iván Márquez. Ujú. Esta guerrilla había venido conviviendo tranquilamente en las zonas del territorio venezolano ya desde hace tiempo, junto con el Ejército de Liberación Nacional. Lo que hasta ahora se ha ido filtrando de la manera quizás más cierta es que hubo una reunión reconocida por la propia Segunda Marquetalia a través de un comunicado donde, iban a contar allí iban a sacar algunas cuentas
y finalmente las cuentas resultaron mal y el ELN termina con la vida de alias Zarco. Desde ahí se ha desencadenado una guerra entre estas dos organizaciones en la frontera venezolana, pero además en territorio adentro, tanto de Venezuela como de Colombia. Y quiero precisar, César Miguel, no es que ocurrió, es que está ocurriendo. Incluso en estos momentos, en esta población de El Orza, del estado Apure, están velando a una persona, un muchacho, que resultó muerto en estos enfrentamientos del lado colombiano. En el lado venezolano han ocurrido por lo menos 40 bajas entre estas organizaciones y de las cuales la Fuerza Armada Nacional ha hecho absoluto silencio, a pesar de que en estas poblaciones, tanto de Apure como del Amazonas, hay evidencias clarísimas, tal y como lo reveló la propia alcaldesa, a la que hiciste mención, Sí. que en efecto a través de un video pidió auxilio por los enfrentamientos que estaban ocurriendo en territorio venezolano en Amazonas. Ya para terminar, Sebastiana, ¿cómo va a terminar, valga la redundancia, Nicolás Maduro después de que por su cabeza hay 50 millones de dólares de recompensa? Bueno, yo creo que más de uno quiere ganarse esas recompensas, San Miguel, más de uno, sobre todo por la situación crítica que hay en el país. Yo lo que siento es que, y voy a empatar rápidamente esto, con esa presencia de Granco junto a Diosdado Cabello, es porque hay, obviamente, intereses internos en la revolución bolivariana que, digamos, que ven con buenos ojos el desplazamiento de Nicolás Maduro del poder. Obviamente, por otro igual que él. Pero digamos que al fin y al cabo esa guerra interna sigue librándose, aunque también hacen acciones conjuntas para tratar de mantener la revolución en el poder, aunque con un cabecilla distinto. Veremos. Sebastiana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti, César Miguel, y a tu audiencia, un abrazo, buenos días. Gracias a Sebastiana.